Tenga la bondad de tomar sus asientos, queridos hermanos. Fueron leídas las dos lecturas y vamos a reflexionar un momento en ella. A lo largo de nuestras vidas, frecuentemente nos encontramos enfrentados a diversos cambios de todo tipo. Muchas veces cambio de casa, cambio de trabajo, cambio de lugar, cambio de carrera para los que estudian y frecuentemente estamos experimentando algún tipo de cambio. Y en nuestro país, por ejemplo, recién durante esta semana tuvimos un cambio de gobierno. Y ustedes como iglesia local están experimentando un cambio en el liderazgo de la iglesia. Y los cambios muchas veces traen temor, incertidumbre. En cuanto al país hay muchas interrogantes. ¿Cómo le irá a este gobierno? ¿Cómo será el país? Hay muchas preguntas, hay mucha incertidumbre. Y tal vez cierto temor en relación a este nuevo gobierno. Y probablemente en la iglesia acá, ahora con el cambio de liderazgo, muchos de ustedes tienen la misma pregunta. ¿Cómo le irá a la iglesia? ¿Cómo responderán los hermanos? Y tal vez mi hermano Juan Carlos también tiene esa pregunta. Tal vez hay cierto temor, tal vez hay cierta incertidumbre. La historia de Josué, que lo encontramos en el capítulo 1, donde fue leída la lectura, nos ayuda a enfrentar el futuro con una actitud correcta, con una actitud cristiana. Y el libro de Josué comienza en un momento crítico de la historia del pueblo de Israel. Parte diciendo: Moisés ha muerto. El gran líder que sacó al pueblo de Israel de Egipto, que recibió las leyes en el monte Sinaí, que guió al pueblo durante 40 años en el desierto, ha partido. Ahora surge una pregunta inevitable entre el pueblo de Israel, estando ya a punto de poseer la tierra prometida. Y el pueblo se pregunta, bueno, ¿qué pasará con nosotros después de que nuestro líder ha muerto? En el caso de ustedes, el hermano Elías no ha muerto, está aquí todavía. Pero también está la pregunta, ¿qué pasará con la iglesia? ¿Cómo nos irá de aquí en adelante? Y Dios responde a la interrogante que el pueblo tenía levantando a Josué, quien había sido siervo y asistente de Moisés durante toda esta travesía. Dios ha levantado a un nuevo líder para guiar a su pueblo a la tierra prometida. Y Dios ha levantado a un siervo, a un líder en esta iglesia para continuar la obra de Dios en este lugar. Este pasaje nos muestra cómo Dios prepara a un líder para una nueva etapa dentro de los propósitos que Él tiene. Dios llama a sus siervos a avanzar con valentía, confiando en su presencia y en la obediencia a su palabra. Dios levanta nuevos líderes para continuar con su obra. Mi siervo Moisés ha muerto. Estas son las palabras que Dios le dice a Josué. Ahora pues, levántate y pasa el Jordán. La muerte de Moisés pudo haber provocado incertidumbre, como decía, temor, tal vez sensación de miedo. Pero Dios le deja algo muy claro a Josué. La obra de Dios no depende de un hombre. Los líderes pasan, pero la obra de Dios sigue, continúa. Los propósitos de Dios van a continuar. Y en la historia bíblica vemos esta verdad. Moisés muere, pero aparece Josué. Más adelante vemos que Elías, uno de los grandes profetas, aparece, muere, pero Eliseo lo sucede en el cargo. Jesús vino a este mundo, estuvo, cumplió su propósito, fue muerto, sepultado, resucitó, ascendió al cielo, pero dejó a los apóstoles para que continuaran con la misión. Dios siempre va a estar preparando a una nueva generación. Y tal vez para la gente que son más jóvenes, los hermanos que son más jóvenes acá, deben estar atentos también al llamado del Señor.
porque tanto yo como mi hermano Juan Carlos algún día también vamos a dejar la obra, como lo dejó el hermano Elías, pero deberán venir otros. Y Dios es quien prepara a aquellos que tienen un corazón que aman al Señor. Pero hay una diferencia importante. Mientras los líderes humanos pasan, hay un líder que nunca muere ni es reemplazado. Jesucristo, el verdadero pastor de la iglesia. Los pastores cambian, los líderes se suceden uno tras otro, pero Cristo sigue siendo la cabeza de su iglesia y es Él quien estará guiando eternamente su obra y esta iglesia, como lo ha sido en el pasado. Esto es muy importante para la iglesia en el día de hoy. El ministerio, queridos hermanos, no se trata de personas indispensables. Nosotros no somos indispensables, sino de un Dios soberano que guía a su iglesia, que levanta obreros, que guía a su iglesia y cumple sus propósitos. Debemos recordar que la obra es del Señor, que la iglesia, este cuerpo, Cristo lo compró. Dios le recuerda a Josué una promesa muy antigua en los versículos 3 al 5. Yo os he entregado, como le había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Esta promesa no era nueva. Había sido dada a Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 3, dentro de las 3 promesas, Dios le dice a Abraham, te daré una tierra. Pero también le había sido dada y recordada a Jacob, a Isaac, a Moisés. Dios está diciendo, lo que prometí, lo voy a cumplir. Luego añade otra promesa extraordinaria. Nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Josué no debía confiar en su experiencia, y harta experiencia tenía. Él había estado, Josué y Caleb son los únicos 2 que entraron a la tierra prometida y que estuvieron en Egipto. Y él tenía bastante experiencia. Josué no debía confiar en su experiencia, su capacidad militar, su liderazgo. Su confianza debía estar en la presencia permanente de Dios con él. El ministerio cristiano no avanza, queridos hermanos, por estrategias humanas, por habilidades personales. Avanza porque Dios cumple su promesa y avanza porque Dios ha prometido estar con su iglesia. Jesús dio una promesa similar a sus discípulos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En los versículos 6 al 7, 3 veces se repite la frase, esfuérzate y sé valiente. Esto revela algo muy importante. Josué probablemente tenía temor. Y el temor era comprensible, el temor que experimentaba Josué después de la muerte de Moisés. Y estando con un pueblo que él conocía bastante bien, y estando frente al río Jordán para conquistar la tierra prometida, el temor era algo natural. Debía liderar a una gran nación, debía conquistar Canaán, debía reemplazar a Moisés. La valentía bíblica no significa ausencia de miedo, significa obedecer a Dios, depender de Dios a pesar del miedo. La valentía de Josué debía manifestarse en algo muy concreto. Dios le dice, cuidado de hacer cuide de hacer conforme a toda la ley de Dios. Josué iba a encontrar valor, coraje y valentía en la medida en que dependa de Dios por medio de lo que ya estaba escrito. La verdadera valentía espiritual es obedecer cuando es difícil, permanecer fiel cuando otros se desvían, mantenerse en la verdad cuando hay presión. Y eso es muy importante en el día de hoy cuando vivimos en una sociedad relativista.
mantenernos en la verdad de Dios, mantenernos en la sana doctrina, mantenernos en la palabra de Dios frente a la sociedad y el mundo que estamos viviendo. Se requiere de valentía, requiere de coraje para no transar y acomodar el evangelio o diluir la palabra de Dios. Vivimos en una sociedad permisiva, en una sociedad decadente de valores y principios. Y en alguna medida los cristianos nadamos contra la corriente frente a esta sociedad, cuando hoy en día, muchas veces por una minoría, se sacan leyes que atentan contra la naturaleza del ser humano, atentan contra los principios bíblicos. Y frente a todo esto se requiere de valor, de valentía, para mantenernos firmes en los principios de la palabra de Dios. ¿Cuál es el secreto de la victoria espiritual para nuestra vida y para Josué en este caso? La palabra del versículo 8 son muy importantes. Este versículo es uno de los importantes del libro. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, refiriéndose al Pentateuco, a los 5 libros que ya estaban escritos por Moisés, sino que de día y de noche meditarás en ella. Dios no le dio a Josué primero una estrategia militar. La función de Josué era muy diferente a la función de Moisés. Moisés fue como el intermediario entre Dios y el pueblo. En el monte Sinaí, Moisés subía al monte para hablar con Dios y transmitir al pueblo lo que Dios demandaba. El liderazgo de Josué sería un liderazgo militar. Y él tendría que luchar para conquistar la tierra prometida y desechar a los pueblos que estaban allí. Pero es interesante que Dios no le dio a Josué primero una estrategia militar. Le dio una disciplina espiritual. Y aquí aparecen 3 acciones que son importantes. Hablar la palabra. Nunca se apartará de tu boca. La palabra debía estar siempre presente en su vida. Meditar en la palabra de día y de noche. Meditar significa reflexionar y aplicarlo a nuestra vida. Y obedecer la palabra para que guardes y hagas conforme a ella. La bendición, querido hermano, no viene solo por conocer la palabra, sino por obedecerla y aplicarla a nuestra vida diariamente. La Biblia es nuestra regla de fe y conducta. La Biblia es el medio por el cual Dios se revela. La Biblia nos dice cómo debemos vivir diariamente en todos los aspectos de nuestra vida. Hermano Juan Carlos, cuán importante es el ministerio al cual ha sido llamado. Debe ser nada menos que un mensajero. Alguien que pregona el evangelio, un centinela. El centinela en la antigüedad, en el concepto bíblico, era aquella persona que estaba sobre los muros para vigilar, para ver dónde venía el enemigo y poder avisar de este enemigo que venía o el ejército que venía. Entonces, hermano Juan Carlos, tú también eres un centinela para advertir a la congregación del peligro muchas veces que pueden correr por parte del enemigo falsas doctrinas. Eres un mayordomo que el Señor te ha puesto para cuidar a esta congregación. Te animo a que instruya a esta congregación, los amoneste, los corrija, los discipline si sea necesario, porque es la responsabilidad que Dios ha puesto en tus manos. Que siempre esté grabado en tu corazón y mente lo grande que es el tesoro que el Señor te ha encomendado. Esta iglesia, ustedes, queridos hermanos, hermano Juan Carlos, ellos son ovejas de Cristo que redimió con su muerte y por la cual derramó su sangre. La iglesia que vas a servir o ya estás sirviendo es la esposa de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Nunca ceses en tu labor a favor de lo que el Señor ha encomendado a tu cargo, guiándolos a la unidad, impulsándolo a la madurez. Sin duda que grande es esta responsabilidad.
Y tal capacidad no está en ti ni en mí. Por lo tanto, necesitas orar fervientemente a Dios. Como le dijo Dios a Josué: como estuve con Moisés, mi siervo, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y esas promesas también siguen vigentes para nosotros en el día de hoy. Y el Señor te dice, hermano Juan Carlos, como estuve con Elías y todos los otros que pasaron antes, también estaré contigo. No te dejaré, no te abandonaré, no te desampararé. Y para la iglesia, queridos hermanos, le pido que estén dispuestos a ayudar a nuestro hermano Juan Carlos en espíritu y en acción, a fin de que él pueda desarrollar su ministerio con alegría y en forma eficaz. Les pregunto, queridos hermanos, ¿es su deseo acompañar, animar y apoyar a nuestro hermano Juan Carlos? Amén. Que así sea. El liderazgo espiritual depende de una relación profunda con la palabra de Dios. Un líder sin Biblia pierde dirección. Y hoy día muchos en el mundo están cuestionando la autoridad de la palabra de Dios. Sin duda se han ido por camino equivocado. Un líder sin Biblia pierde sabiduría, pierde autoridad espiritual. El pasaje termina repitiendo la razón de la valentía. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Esta es la verdad tal vez más poderosa del texto. Josué no enfrentará las batallas, los desafíos, las decisiones solo. Dios prometió su presencia, Dios estará con él. Esta promesa se repite en toda la Biblia. Dios le prometió a Moisés, yo estaré contigo. Dios le prometió a Josué, estaré contigo. Jesús le prometió a los discípulos, yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida. Y a ti, hermano Juan Carlos, Dios te dice y le dice a la iglesia, yo estaré contigo. Y a la iglesia le dice, yo estaré con ustedes. La presencia de Dios es la seguridad que nosotros los hijos de Dios tenemos. Saber que Cristo está siempre con nosotros. Hay un himno que sale en nuestro himnario y canta alabanza. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Esa es la seguridad que debemos tener los hijos de Dios. Y esa seguridad va a traer paz, esperanza, sosiego y tranquilidad a nuestras vidas, aún en los momentos difíciles. Jesús dijo, no te dejaré ni te desampararé. Por lo tanto, esa seguridad debe estar siempre presente en nuestras vidas. Concluyo diciendo que este pasaje nos trae 3 verdades para este momento de transición acá en la vida de la iglesia. Damos gracias por el pasado, por todo lo que Dios ha hecho en esta iglesia. Miremos, estimados hermanos, con esperanza el futuro, porque Dios seguirá guiando a su pueblo, a esta iglesia. Caminemos con valentía, confiando en la presencia permanente de Dios con nosotros. Dios sigue diciendo hoy a su pueblo, a esta iglesia, esfuércense y sean valientes. Valientes para predicar y compartir el evangelio, para permanecer fieles a la palabra de Dios, para guiar al pueblo de Dios, avanzando de esta manera en la misión de Dios, extendiendo su reino. Finalmente, recordemos que el verdadero líder del pueblo de Dios es Jesucristo. Él es el gran pastor de las ovejas. Él es quien murió por ti, por mí, por la iglesia. Resucitó por ella y Él es quien sostiene a su iglesia y lo sostendrá hasta el final. Por eso podemos avanzar con valentía, porque la iglesia pertenece a Cristo y Él nunca abandonará a su pueblo. Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra y tu promesa de estar permanentemente con nosotros, guiándonos en forma individual, pero también guiándonos en forma colectiva como tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos a no ser perezosos, a esforzarnos en compartir la palabra, a esforzarnos en predicar el evangelio, a esforzarnos en trabajar en pro de la unidad.
y cumplir los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros y para tu iglesia en este lugar. Oramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.